La tesis pretendió reconstruir y estudiar la historia demográfica de Montevideo desde mediados del siglo XVIII, de la población de Montevideo, desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, en lo que tiene que ver con la evolución del crecimiento demográfico y de la dinámica demográfica, es decir, de los distintos componentes, la mortalidad, la fecundidad, la nupcialidad y la migración. Básicamente lo que quería observar era si la población montevideana compartía las características de la dinámica demográfica pretransicional y a su vez si compartía algunas particularidades propias de las poblaciones consideradas como de nuevo asentamiento, de baja presión demográfica y de baja presión sobre los recursos y de frontera abierta como era la población nuestra de ese periodo. Yo quería estudiar a la población de Montevideo, pero ¿qué era la población de Montevideo entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX? Porque necesitaba poder identificar a una unidad de análisis espacial, una unidad de análisis territorial de referencia. Y los límites administrativos durante ese periodo variaron muchísimo. El departamento de Montevideo recién se constituye como tal en 1835, así que prácticamente a 30 años de que yo terminara es decir, que terminara mi periodo de estudio. Eso por un lado. Y por otro lado, porque los eventos vitales que yo necesitaba para hacer el análisis demográfico se registraban en las parroquias y esto tenía unos límites, las jurisdicciones de las parroquias tienen unos límites diferentes de los límites administrativos. Bueno, finalmente el resultado fue utilizar este concepto que es la población de Montevideo y su campaña, que comprende a la población de la planta urbana de Montevideo, de la ciudad de Montevideo, y las chacras y estancias cercanas, que más o menos van a corresponderse con el departamento de Montevideo en 1835 en adelante. Por un lado pude estimar el nivel de la mortalidad, una esperanza de vida de alrededor de entre los 33 y los 41 años, dependiendo de los momentos, pero bastante oscilante. Una mortalidad infantil en torno de los 200 o 220 por mil, una tasa de 200-220 por mil, y además poder identificar lo que se llaman las crisis de mortalidad, ¿no? Es una característica propia de las poblaciones pretransicionales, es decir, es algún momento, unos meses o un año o 2 años, donde hay un incremento sustantivo de las muertes y que se denominan así crisis de mortalidad, generalmente vinculadas a epidemias, a guerras o a hambrunas. Entonces, en el caso de Montevideo pude identificar 15 años de crisis para el periodo que estudié, pero de todos modos se consideran que son crisis intermedias, ¿no? No se diezmó la población como sucedió en los países europeos. A través de las fuentes cualitativas, como pueden ser las actas del Cabildo de Montevideo o la Junta de Higiene, los documentos de la Junta de Higiene Pública, pude profundizar sobre estas crisis, ¿no? Darme cuenta si la población, primero, si en la época se pudieron identificar y pudieron darse cuenta que existía esta sobremortalidad, a qué la atribuían y qué medidas trataron de implementar para disminuirla, ¿no? Entonces, esto es una parte muy rica de la tesis, el análisis de las fuentes cualitativas. Otro de los puntos importantes en el análisis de la mortalidad tiene que ver con el análisis de las causas de muerte, que recién se puede hacer a partir de mediados o a partir de 1838 en adelante. Esto también me permitió ver que la mayor parte de las causas de muerte estaban relacionadas con enfermedades infecciosas, como era de suponer por el momento de la transición epidemiológica en que nos encontrábamos. Que la mayor parte de ellas tenían que ver con enfermedades transmitidas por el aire, ¿no? Como la tuberculosis o algunos brotes epidémicos de viruela y de difteria, y estaban seguidas por enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, como son las gastroenteritis.
La demografía histórica nos permite saber cómo es la composición de las poblaciones, de estas poblaciones, y cómo fueron los comportamientos demográficos. Es básicamente cómo fue el comportamiento frente a la vida y frente a la muerte, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que la natalidad era alta y la mortalidad era alta, o sea, nacían muchos y morían muchos, y que tenían gran familiaridad con la muerte, ¿no? Las personas nacían y morían en sus casas, la muerte era en familia, rodeado de amigos, familiares, vecinos, incluso de niños, ¿no? A los niños se les hacía asistir a los entierros de sus compañeros de clase. Incluso las familias de los fallecidos pedían que fueran los ángeles, es decir, hasta avisos en la prensa había de pronto pidiendo a los niños de alguna escuela cercana o los padres que quisieran mandar a sus hijos al velorio de algún angelito, bueno, que también fueran acompañados por los niños. O sea que la familiaridad con la muerte era muy especial, es bien distinto a la mentalidad que nosotros podemos tener actualmente, ¿no? Y esta demografía de los excesos, como lo llamaba Barran, a este nacimiento, alta cantidad de nacimientos y alta cantidad de muertes en una población, tenía como consecuencia una población joven, ¿no? Una población que además vivía con una menor segregación residencial que la que podemos pensar o que la que podemos tener hoy en día, pero por supuesto con grandes desigualdades, ¿no? Porque también tenemos que pensar que en el periodo que estamos estudiando, hasta principios de la década de 1840, había esclavitud, así que la desigualdad en la sociedad montevideana era muy grande.